Los candelabros de Ashford House resplandecían con 1000 velas, su luz reflejándose en espejos dorados y copas de champán sostenidas por la nobleza reunida de Londres. Pero el brillo sólo servía para acentuar las sombras que se congregaban en los rincones del gran salón de baile, donde la lluvia de otoño azotaba los altos ventanales como dedos acusadores. Catherine Ashford se encontraba en el centro de aquella brillante concurrencia, con la espalda recta como un abedul, las manos entrelazadas ante ella, con una compostura que le costaba más de lo que cualquiera de los presentes podría imaginar, mientras que su esposo, Lord Edmund Ashford, vizconde de considerable fortuna y aún mayor vanidad, se mantenía a 3 pasos de ella, como si la proximidad pudiera contaminarlo con la insuficiencia que estaba a punto de proclamar. Los susurros ya habían comenzado, extendiéndose por la multitud como el viento a través del trigo, pues no tenía precedentes convocar a la sociedad para presenciar un asunto privado, y todos los presentes sentían la proximidad del espectáculo, esa variedad particular de entretenimiento que la nobleza consumía con deleite apenas disimulado cuando se trataba de las desgracias ajenas. La voz de Edmund, cuando habló, llegó a cada rincón de la sala con practicada facilidad, pues siempre había poseído el talento de un actor para la interpretación. Mis lores, mis ladies, los he convocado aquí esta noche como testigos de una necesidad de lo más lamentable, comenzó, su hermoso rostro dispuesto en una expresión de noble sufrimiento que Catherine reconoció como enteramente falsa, pues había vivido con este hombre durante 5 años y conocía cada matiz de su duplicidad. Me duele profundamente, pero debo declarar ante todos ustedes que mi matrimonio con Lady Catherine debe ser disuelto. A pesar de todos los esfuerzos, de cada consulta con los mejores médicos de Inglaterra, ella ha demostrado ser incapaz de darme un heredero. Un hombre de mi posición no puede permitir que su linaje muera, que sus propiedades pasen a primos lejanos, que su nombre se desvanezca en la oscuridad por falta de hijos. Por lo tanto, rompo formalmente nuestra unión por motivos de esterilidad. La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición, y Catherine sintió que la golpeaba en el pecho con fuerza física, aunque su expresión no cambió, pues había sabido que esto llegaría, quizás no esta noche, no esta humillación pública, pero había sentido la frialdad de Edmund crecer durante meses, había visto el cálculo en sus ojos cada vez que la miraba, en sus cada vez más raras visitas a sus aposentos. El salón de baile estalló en una tormenta de susurros, los abanicos revoloteando como alas de mariposa mientras las damas se inclinaban unas hacia otras para compartir su sorpresa, su piedad, su secreta satisfacción de que la tragedia hubiera golpeado el hogar de otra persona en lugar del suyo. Los ojos de Catherine barrieron el mar de rostros, algunos genuinamente compasivos, la mayoría simplemente curiosos, unos pocos abiertamente despectivos, y comprendió en ese momento que ya no era la vizcondesa Ashford, ya no era un miembro respetado de la sociedad, sino que había sido transformada por las palabras de su marido en un objeto de piedad y especulación. Un cuento con moraleja que las madres susurrarían a sus hijas sobre el deber fundamental de las esposas. Vio la mano de Lady Pemberton revolotear hacia su propio vientre hinchado en un gesto de protección inconsciente. Vio a Lord Hartwig negar con la cabeza, con algo que podría haber sido un genuino pesar. Vio al hermano menor de Edmund, Thomas, apartar la mirada en lo que esperaba fuera vergüenza por esta crueldad. Edmund continuó hablando, algo sobre arreglos y acuerdos, sobre cómo Catherine sería mantenida según su posición a pesar de su fracaso,
y ella escuchó su propia insuficiencia ser catalogada en términos legales, reducida a asuntos de propiedades y libras, pero había dejado de escuchar porque ya había tomado su decisión. No se quedaría allí para ser diseccionada por esta gente. No aceptaría la caridad de Edmund, ni interpretaría el papel de fracasada agradecida y arrepentida que él claramente esperaba de ella. Cuando finalmente terminó su discurso y la multitud comenzó a acercarse con su terrible compasión y su velada curiosidad, Catherine se dio la vuelta sin decir una palabra y caminó entre ellos como si fueran meras sombras, con la cabeza alta, el paso medido, saliendo por las puertas de Ashford House y sabiendo que nunca regresaría. Para la medianoche, mientras la lluvia continuaba cayendo y los sirvientes susurraban en los rincones sobre el escándalo, Catherine había empacado un único baúl pequeño con las pertenencias que había traído a este matrimonio 5 años atrás, pues no tomaría nada que llevara la marca de Edmund, y partió hacia la casa de campo de su difunta madre en Derbyshire, dejando atrás el título, las joyas, la ilusión de pertenencia y llevando consigo solo los jirones de su dignidad y un dolor tan vasto que se sentía como ahogarse. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. La casa de campo apareció a través de la niebla matutina como un recuerdo a medio olvidar, sus paredes de piedra cubiertas de hiedra que había crecido salvaje en los años desde que la madre de Catherine había fallecido, el jardín que una vez fue su orgullo, ahora entregado a las zarzas y la decadencia del otoño, y Catherine se detuvo ante ella con su pequeño baúl a sus pies, sintiendo como si no solo hubiera viajado los 2 días de trayecto desde Londres, sino que de alguna manera hubiera retrocedido en el tiempo a una versión de sí misma que existía antes de que la ambición y la sociedad la hubieran remodelado en Lady Ashford. La llave todavía colgaba de su cadena alrededor de su cuello. La había conservado todos estos años a pesar de las sutiles sugerencias de Edmund de que vendiera la propiedad, su incomodidad con que ella mantuviera cualquier activo independiente de su control. Y cuando la giró en la cerradura, la puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas a habitaciones espesas de polvo y el silencio particular del largo abandono. Pasó ese primer día en un frenesí de actividad, abriendo ventanas de par en par a pesar del frío, barriendo suelos, sacudiendo alfombras, fregando superficies, como si pudiera limpiar no solo la evidencia física del abandono, sino también la humillación que se adhería a su piel como ceniza, y al anochecer se derrumbó en la vieja cama de su madre, con las manos en carne viva y el cuerpo exhausto, y lloró con una violencia que no se había permitido en Londres, grandes sollozos desgarradores que sacudieron todo su ser hasta que no le quedó nada dentro más que el vacío. Los días que siguieron se desdibujaron en una neblina de soledad y dolor, pues Catherine no había enviado noticia a nadie de su paradero y no recibía visitas a cambio, y se movía por la casa de campo como un fantasma que acechaba su propio pasado, encontrando los libros de su madre todavía en los estantes, su cesto de costura todavía junto a la silla junto a la ventana, las herramientas de jardín todavía colgadas en el pequeño cobertizo donde su madre había pasado tantas horas felices cultivando la belleza de la tierra. La voz interna de Catherine, que había sido tan cuidadosamente controlada durante su matrimonio, ahora corría en círculos incesantes de recriminación y análisis. 5 años de matrimonio, 5 años de decepciones mensuales, 5 años de médicos que la examinaban con manos frías y pronunciamientos aún más fríos, 5 años de la creciente distancia y el desprecio
apenas disimulado de Edmund, 5 años de sus propias oraciones desesperadas y remedios inútiles, 5 años de su fracaso fundamental como mujer, como esposa, como continuación de la línea de sangre de su familia, que ahora terminaría con ella, porque su cuerpo había traicionado cada propósito para el que había sido criada. Pasaron semanas de esta manera. El otoño se profundizaba en las primeras amenazas del invierno, y Catherine no se aventuraba más allá de su jardín, donde intentaba a medias reclamar una pequeña porción de la naturaleza salvaje, aunque a menudo se encontraba simplemente sentada en el banco de piedra que su padre había construido, mirando a la nada, el tiempo deslizándose sin marcar y sin ser llorado. Fue durante la 4ª semana de su exilio que notó por primera vez la peculiar fatiga que parecía instalarse en sus huesos como plomo, un cansancio que ninguna cantidad de descanso podía remediar, y las náuseas matutinas que la sacaban de la cama para vomitar en el orinal con tal violencia que tenía que agarrarse al poste de la cama para mantenerse en pie, pero atribuyó estos síntomas al dolor, a la manifestación física de un corazón roto, a que su cuerpo finalmente se rendía a las penas que su mente había estado catalogando tan meticulosamente, y no pensó más en ello, sin imaginar jamás que su fracaso en concebir en 5 años de matrimonio podría haber terminado, finalmente e imposiblemente, en las mismas semanas antes de que Edmund la hubiera desechado. El duque de Rothermere llegó una mañana en que la escarcha había comenzado a platear los bordes del descuidado jardín de Catherine, su carruaje luciendo el blasón de los Blackwood, un cuervo agarrando una rama de roble, anunciando su estatus incluso antes de que descendiera de su interior, y Catherine, que había estado intentando arrancar malas hierbas del parterre con manos que temblaban de debilidad, levantó la vista para ver una figura de tal presencia imponente que instintivamente dio un paso atrás, sus botas enganchándose en las zarzas. Adrian Blackwood era alto, de hombros anchos, su cabello oscuro como el carbón y sus ojos de un inquietante tono de gris que parecían percibir mucho más de lo que Catherine deseaba revelar, y lo conocía de reputación, aunque nunca habían sido presentados formalmente durante sus años en Londres. El duque de Rothermere, poseedor de vastas propiedades y una riqueza aún más vasta, un hombre que se movía por la sociedad con la confianza de alguien que nunca había necesitado su aprobación y que, recordó ahora con un escalofrío de reconocimiento, había sido el mejor amigo de Edmund antes de que alguna ruptura sin nombre los hubiera transformado en enemigos que se negaban incluso a reconocerse en las reuniones públicas. Se acercó con pasos medidos, su abrigo perfectamente entallado, sus botas lustradas a pesar del camino embarrado, y cuando se quitó el sombrero e hizo una reverencia con una formalidad impecable, Catherine se volvió súbita y dolorosamente consciente de su propia apariencia, su vestido manchado de tierra, su cabello escapando de las horquillas, su rostro seguramente mostrando el peaje de semanas pasadas en el dolor y el aislamiento. «Lady Catherine», dijo, su voz baja y con un acento que hablaba de educación y autoridad, «me disculpo por visitarla sin previo aviso. Soy Adrian Blackwood, duque de Rothermere. Recientemente he comprado Blackwood Manor, la propiedad que linda con la suya, y pensé que era apropiado presentarme a mi vecina». Catherine se obligó a hacer una reverencia a pesar del mareo que amenazaba con derribarla, agarrando su pala de jardín como si pudiera anclarla a la firmeza. «Su gracia», logró decir, su voz sonando extraña a sus propios oídos después de semanas de desuso. «Me encuentra en desventaja. No estoy preparada para recibir visitas». Sus ojos,
Esos penetrantes ojos grises recorrieron su rostro con una intensidad que la hizo desear retirarse a la casa de campo, y vio algo cambiar en su expresión, algún cálculo o preocupación que no pudo nombrar. No requiero ninguna ceremonia, Lady Catherine. Simplemente deseaba conocerla y asegurarle que mi presencia aquí no perturbará su paz. Entiendo que ha buscado la soledad. No había piedad en su tono, ni referencia al escándalo que seguramente había llegado incluso a sus elevados oídos, pero Catherine detectó algo más. Conocimiento, quizás, o un cuidadoso respeto que se sentía más inquietante de lo que habría sido la compasión. Se irguió, convocando la dignidad que la había sostenido en el salón de baile de Ashford House. Es amable de su parte, su gracia. Confío en que seremos vecinos cordiales, aunque no estoy inclinada a la sociedad en este momento. La estudió por un momento más, y Catherine tuvo la clara impresión de que estaba catalogando detalles que ella no podía ocultar. La palidez de su piel, las sombras bajo sus ojos, la forma en que se sostenía como si el movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Y cuando finalmente asintió y se puso el sombrero, sintió tanto alivio como una extraña decepción. Si necesitara algo, Lady Catherine, solo tiene que enviar un recado a la mansión. Estoy a su servicio. Hizo otra reverencia y se marchó, su carruaje alejándose por el camino cubierto de maleza. Pero Catherine permaneció en su jardín mucho después de que él hubiera desaparecido, su corazón latiendo con un ritmo desconocido, sintiendo que algo en su aislamiento cuidadosamente mantenido había sido irrevocablemente perturbado por esos ojos grises y esa voz mesurada, aunque todavía no podía nombrar qué había cambiado en el aire entre ellos. La primera entrega llegó 3 días después de la visita del duque, un carro cargado de leña partida, cuidadosamente apilada y llevada al leñero de Catherine por 2 jóvenes que se tocaron las gorras respetuosamente y se marcharon antes de que ella pudiera formular una protesta, y cuando descubrió la nota sin firmar metida bajo el tronco superior, escrita con una audaz caligrafía masculina, decía simplemente: «El invierno se acerca, la necesitará». Y Catherine se quedó en la puerta con el papel temblando en sus dedos, el orgullo luchando con el reconocimiento práctico de que su propia escasa provisión nunca habría durado los fríos meses que se avecinaban. Compuso una educada negativa esa misma tarde, sellándola con cera que había pertenecido a su madre, y la envió a través del chico del pueblo a Blackwood Manor, pero la mañana siguiente trajo otra entrega, una cesta de provisiones que contenía harina, mantequilla, conservas, té de una calidad que no había probado desde que dejó Londres, y pan fresco todavía caliente de los hornos, y esta vez la nota decía: «Sin compromiso, solo preocupación de vecino». La inicial se erguía austera e intransigente al final de la página, y Catherine sintió que algo se agrietaba en la armadura que había construido alrededor de su dolor. Algo peligroso e inoportuno que se sentía peligrosamente cercano a la gratitud. Durante una semana vaciló entre aceptar y rechazar. Sus necesidades prácticas se volvían más urgentes a medida que el frío de noviembre se intensificaba, y su inexplicable fatiga hacía que incluso las tareas sencillas se sintieran monumentales. Y cuando llegó una tercera entrega, esta vez una caja de madera que contenía libros, sus encuadernaciones de cuero ricas y sus títulos que iban desde la poesía a la filosofía, y novelas que había anhelado leer, pero que Edmund había considerado inadecuadas para una mujer de su posición. Catherine finalmente comprendió que el duque no se dejaría disuadir por sus protestas, que su amabilidad, cualquiera que fuera su motivación, continuaría independientemente de su respuesta. Se encontró examinando cada volumen con manos que temblaban ligeramente,
pasando los dedos sobre las letras doradas, abriendo páginas para encontrar anotaciones en esa misma caligrafía audaz, y en los márgenes de un volumen de Wordsworth alguien, el propio duque, se dio cuenta. Había escrito observaciones que revelaban una mente de considerable profundidad y una sensibilidad inesperada, y se sorprendió a sí misma preguntándose qué clase de hombre se fijaría en el aislamiento de una vecina y respondería no con piedad, sino con provisiones y poesía. La curiosidad que floreció en su pecho se sintió de alguna manera como una traición, como si al preguntarse por Adrian Blackwood estuviera abandonando el dolor que se había convertido en su compañero constante. Pero no podía negar que algo había cambiado en el opresivo silencio de la casa de campo. Se encontró anticipando el sonido de las ruedas del carro en el camino. Se encontró componiendo conversaciones en su mente durante las largas noches. Se encontró abriendo los libros y leyendo a la luz de las velas, en lugar de simplemente mirar el fuego hasta que el sueño la reclamara. Y cuando finalmente escribió una breve nota de reconocimiento y agradecimiento, manteniendo sus palabras cuidadosamente formales, descubrió que los muros que había construido alrededor de su pena habían desarrollado su primera grieta significativa, y a través de esa grieta no entró todavía la esperanza, sino algo más pequeño y tentativo, la posibilidad de que el aislamiento no fuera el único camino disponible para su corazón roto. La mañana llegó cuando la compostura cuidadosamente mantenida de Catherine finalmente se hizo añicos, literalmente, mientras se agachaba para recoger la regadera junto a la puerta del jardín y sintió que el mundo se inclinaba de lado, el cielo y la tierra intercambiando lugares en una rotación vertiginosa que la hizo desplomarse sobre el suelo endurecido por la escarcha, su sien golpeando el borde de piedra con un chasquido que resonó en la silenciosa mañana, y yació allí, consciente, pero incapaz de moverse, su visión nadando en manchas oscuras, su cuerpo negándose a obedecer sus órdenes desesperadas de levantarse antes de que alguien pudiera verla en tal debilidad. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes, pues Adrian Blackwood resultó estar pasando a caballo por el camino en ese preciso momento. Atraído por algún impulso que más tarde afirmaría no poder nombrar, y la vio caer, vio la quietud que siguió, y se bajó de su caballo y atravesó la puerta antes de que el pensamiento racional pudiera intervenir, sus manos suaves pero urgentes mientras la levantaba del frío suelo, llevándola a la casa de campo con una fuerza que la hizo sentir ingrávida a pesar de sus protestas, que surgieron como susurros apenas coherentes. La acostó en el gastado sofá cerca de la chimenea, su rostro tallado por la preocupación, y cuando ella intentó sentarse, intentó insistir en que estaba perfectamente bien, simplemente cansada, él la fijó con una mirada que no admitía discusión y envió a su mozo de cuadra a buscar al doctor Hartley del pueblo con instrucciones que no admitían demora. Y Catherine se encontró atrapada en su propio salón con el duque de Rothermere arrodillado a su lado, presionando un paño frío en el hematoma que se formaba en su sien, sus ojos grises escrutando su rostro con una intensidad que la hizo desear llorar por razones que no podía articular del todo. El doctor Hartley llegó en menos de una hora, su familiar rostro curtido surcado de preocupación, y echó a Adrian de la habitación con una firmeza que sorprendió a Catherine. No había imaginado que alguien pudiera dar órdenes a un duque, y realizó su examen con eficiencia practicada, haciendo preguntas que al principio parecían inocuas, pero que se volvieron cada vez más incisivas, y cuando finalmente se recostó y la miró con una expresión que mezclaba asombro y preocupación.
Catherine sintió que su corazón comenzaba a acelerarse con una premonición que aún no podía nombrar. «Lady Catherine», dijo suavemente, tomando la mano de ella entre las suyas manchadas por la edad, «¿cuándo tuvo por última vez sus reglas mensuales?» La pregunta la golpeó como un golpe físico, pues se dio cuenta con un horror creciente de que no podía recordar, que el caos del divorcio y su posterior dolor habían borrado tales consideraciones de su mente por completo, y mientras el doctor Hartley continuaba su gentil interrogatorio, la fatiga, las náuseas matutinas, el mareo, las piezas comenzaron a encajar con la inevitabilidad de un rompecabezas completándose, y cuando finalmente pronunció las palabras, «Está usted encinta, mi querida, de aproximadamente 3 meses, estimaría yo». El mundo de Catherine se fracturó por completo, su mente volando a aquella única noche 6 semanas antes del divorcio, cuando Edmund había regresado de Londres inesperadamente y había acudido a sus aposentos por primera vez en meses, impulsado por el vino y algún impulso que ella no había cuestionado, demasiado agradecida incluso por esa intimidad vacía como para preguntarse por su motivación. Y ahora entendía con una claridad que se sentía como ahogarse, que llevaba al hijo de Edmund, que la esterilidad por la que él la había repudiado había sido una cruel ficción, que su cuerpo finalmente, imposiblemente, había logrado lo que 5 años de esperanzas desesperadas no habían conseguido. Pero el momento era catastrófico, las circunstancias imposibles, y mientras el doctor Hartley le palmeaba la mano y murmuraba palabras de consuelo sobre su salud y el aparente vigor del niño, Catherine no sintió alegría sino terror, un reconocimiento sofocante de que esta revelación destruiría la frágil paz que había comenzado a construir en su exilio. Y cuando a Adrian se le permitió regresar al salón, cuando sus ojos se encontraron con los de ella a través de la pequeña habitación, vio que él sabía que algo profundo había cambiado. Aunque el doctor Hartley solo le había hablado de agotamiento y la necesidad de descanso. Y en ese momento, Catherine comprendió que la vida que había imaginado, solitaria, oculta, segura en su misma oscuridad, se había vuelto absolutamente imposible, pues el niño que crecía dentro de ella exigiría decisiones que no estaba preparada para tomar, la forzaría a volver a un mundo del que había huido, requeriría un coraje que no estaba segura de poseer. Los días que siguieron a la revelación del doctor Hartley se extendieron ante Catherine como un pasillo interminable de elecciones imposibles, cada una conduciendo a una cámara diferente de ruina potencial, y se encontró paseando por las pequeñas habitaciones de la casa de campo a todas horas, su mano presionada inconscientemente sobre su abdomen a un plano, su mente dando vueltas a escenarios que todos parecían terminar en desgracia. Si se lo contaba a Edmund, él podría reclamar al niño, y ella quedaría atada una vez más a un hombre que la había declarado públicamente inútil, o peor, podría rechazar la afirmación por completo, llamarla mentirosa, o, peor aún, sugerir que el niño pertenecía a otro hombre, pues, ¿por qué si no una mujer supuestamente estéril concebiría de repente pocas semanas antes de su separación? Si permanecía en silencio, daría a luz a un niño sola, sin nombre ni protección, condenando una vida inocente a la bastardía y la vergüenza, y sin embargo, la idea de enfrentarse a Edmund de nuevo, de ver el triunfo, el cálculo o la fría evaluación en aquellos ojos pálidos, la enfermaba físicamente de maneras que no tenían nada que ver con su condición. Llevaba 3 días sin comer adecuadamente cuando Adrian volvió a visitarla, llegando al atardecer cuando la luz otoñal se inclinaba dorada y melancólica
a través de las ventanas de la casa de campo, y lo recibió con una compostura que se sentía frágil como el cristal hilado, ofreciéndole té con manos que temblaban solo ligeramente, pero sus ojos grises, esos ojos penetrantes e inquietantes, vieron a través de su actuación de inmediato, y ella lo vio catalogar su palidez, las sombras bajo sus ojos, la forma en que se sostenía, como si temiera hacerse añicos. No ha estado descansando como aconsejó el doctor Hartley, dijo en voz baja, y no era una pregunta, y Catherine sintió que algo en su pecho se contraía ante el suave reproche en su tono, ante la preocupación que parecía completamente genuina y, por lo tanto, de alguna manera más difícil de soportar de lo que habría sido la piedad. Desvió la conversación con habilidad practicada, hablando de asuntos domésticos y del tiempo, agradeciéndole de nuevo su continua generosidad mientras mantenía la cuidadosa distancia que la propiedad exigía, pero Adrian no le permitió retirarse, y a medida que la tarde se alargaba, la atrajo a una conversación con una paciencia que gradualmente aflojó la apretada espiral de su ansiedad, hablando de libros que ambos habían leído, de cuestiones filosóficas que no tenían respuestas fáciles, de la forma en que el dolor podía transformar a una persona en alguien que ya no reconocía, y Catherine se encontró respondiendo con una honestidad que la sorprendió. Encontró las palabras fluyendo más libremente de lo que lo habían hecho en meses, aunque mantuvo el secreto central encerrado tras muros de cuidadosa omisión. Cuando finalmente se levantó para marcharse, el cielo exterior se había oscurecido a violeta y las primeras estrellas habían surgido como promesas lejanas, y se detuvo en la puerta, su alta figura recortada contra el crepúsculo que se cernía, y dijo con tranquila intensidad: «Cualquiera que sea la carga que lleve, Lady Catherine, no necesita llevarla completamente sola. Consideraría un privilegio, no una obligación, ofrecer cualquier ayuda que pudiera aliviar sus circunstancias». Y ella se quedó inmóvil en el centro de su pequeño salón, viéndolo irse, sus palabras resonando en el repentino silencio con el peso de un voto no pronunciado, y por primera vez, desde que se enteró del niño, Catherine sintió que la presión sofocante alrededor de su pecho se aliviaba ligeramente. Sintió la posibilidad de que quizás no todos los caminos llevaran a la ruina, que quizás en este improbable lugar había encontrado, si no la salvación, al menos un refugio temporal. Y mientras la oscuridad de noviembre se asentaba por completo sobre el campo, se sentó junto al fuego y se permitió imaginar lo que podría significar confiar en alguien de nuevo, incluso mientras la cautela susurraba que la confianza le había costado todo una vez antes. Las semanas que siguieron se desarrollaron con la tranquila inevitabilidad del cambio de estaciones, noviembre dando paso a las primeras heladas de diciembre, y las visitas de Adrian a la casa de campo se volvieron tan regulares como el tañido de las campanas de la iglesia del pueblo, siempre por la tarde, cuando la pálida luz del sol luchaba por abrirse paso a través de las nubes invernales, y Catherine se encontró anticipando estos interludios con un anhelo que la reconfortaba y alarmaba a la vez, pues no había esperado desear la compañía de nadie de nuevo. Había creído que su capacidad de confianza había sido cauterizada por la traición de Edmund. Sin embargo, aquí estaba el duque de Rothermere, llegando con libros bajo el brazo y una expresión de placer tan genuino al verla que no podía dudar de su sinceridad, y tan gradualmente, que apenas notó la transformación, la distancia formal entre ellos comenzó a derretirse como el hielo bajo el sol de primavera. Hablaban de todo y de nada. Sus conversaciones,
abarcaban desde las teorías de los derechos naturales de Locke hasta el mejor método para propagar rosas, desde la poesía que hacía doler el corazón hasta las pequeñas absurdidades de la vida del pueblo, y Catherine descubrió que Adrian poseía no solo un intelecto formidable, sino también un ingenio seco que ocasionalmente le arrancaba una risa, ese sonido raro y precioso que había creído perdido para siempre, y notó también cómo su condición comenzaba a manifestarse de maneras que no podían ocultarse por completo. El ligero redondeo de su abdomen bajo sus sencillos vestidos, la forma en que se cansaba más fácilmente y tenía que sentarse donde antes habría permanecido de pie, y Adrian, siempre observador, ajustaba sus visitas en consecuencia, sin comentar nunca directamente, pero asegurándose de que ella estuviera cómodamente instalada antes de entablar una conversación, su cortesía tan natural que se sentía como cuidado en lugar de obligación. Fue en una tarde particularmente amarga, con nieve amenazando en el pesado cielo gris, que su conversación se tornó más personal, el fuego crepitando en la chimenea, mientras Adrian hablaba vacilantemente de su pasado, de un compromiso 5 años antes con una mujer llamada Lydia Thornton, de cómo Edmund Ashford había sido su mejor amigo entonces, confiándole confidencias y asuntos de negocios por igual, y de cómo esa confianza se había hecho añicos cuando Adrian descubrió que Edmund había seducido a Lydia y la había convencido de romper su compromiso, no por amor, sino por despecho, por alguna ofensa imaginaria, alguna ventaja percibida que Adrian había ganado en la sociedad, y mientras Catherine escuchaba el dolor silencioso en su voz, veía la vieja herida aún en carne viva bajo su compostura ducal, comprendió que su aislamiento reflejaba el suyo propio, que ambos eran refugiados de la crueldad casual de Edmund, y en ese reconocimiento algo cambió irrevocablemente entre ellos. Envalentonada por su vulnerabilidad, Catherine se encontró hablando de su propia humillación, no del divorcio público, sino de la degradación privada que lo había precedido, los años de ser hecha sentir defectuosa, rota, menos que completa, los médicos y sus exámenes invasivos, los remedios herbales y las oraciones y la creciente frialdad de Edmund cada mes que llegaban sus reglas. Y Adrian escuchó sin interrupción, sus ojos grises fijos en su rostro, y cuando finalmente se quedó en silencio, agotada por la confesión, él dijo en voz baja: «Tú nunca fuiste la que estaba rota, Catherine. ¿Puedo llamarte Catherine?» Y ella asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta, y él continuó: «Edmund es un hombre que destruye lo que no puede poseer por completo, que confunde la crueldad con la fuerza. Tú lo sobreviviste, y eso requiere un coraje que él nunca comprenderá». Y en ese momento, mientras la nieve comenzaba a caer por fin fuera de las ventanas de la casa de campo, Catherine sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo se aliviaba ligeramente. Sintió la posibilidad de que quizás no estuviera arruinada después de todo, simplemente herida, y las heridas, con tiempo y cuidado, podían sanar. La noticia llegó una mañana gris de mediados de diciembre, entregada por la señora Campbell, que la había oído del chico del carnicero que la tenía de un sirviente de Londres, y Catherine se quedó en la cocina de su casa de campo con la carta temblando en sus manos. No una carta dirigida a ella, sino un recorte del Times que alguien había pensado en enviar anónimamente, quizás por malicia o quizás por una bondad equivocada, y allí, en tinta negra y austera, estaba el anuncio: el compromiso de Lord Edmund Ashford con la señorita Arabella Worthington, hija del magnate naviero Thomas Worthington, una joven de 19 años con una dote que se rumoreaba superaba las 30.000 libras,
y Catherine sintió que las palabras la golpeaban como golpes físicos, incluso cuando su mente racional le decía que esto no cambiaba nada, que Edmund había tomado su decisión meses atrás cuando la desechó, pero la realidad de verlo formalizado, de saber que él había seguido adelante tan decisivamente mientras ella permanecía suspendida en este limbo de secretos y decisiones imposibles, trajo una oleada de emociones tan complejas que apenas podía nombrarlas todas. Había alivio, ciertamente, de que él hubiera encontrado lo que buscaba, y por lo tanto podría dejarla en paz, pero debajo corrían corrientes de ira por la injusticia, que él fuera celebrado por este nuevo enlace, mientras ella había sido vilipendiada por su supuesto fracaso, que la sociedad acogiera su nuevo comienzo mientras la condenaba por la misma esterilidad que él le había atribuido falsamente, y más profundamente aún, en lugares que le avergonzaba reconocer, parpadeaba algo que podría haber sido dolor, no por el propio Edmund, sino por la joven que había sido cuando se casó con él, por las esperanzas inocentes que habían sido lentamente asesinadas durante 5 años de fría evaluación y humillación médica, y se encontró sentada en la gastada mesa de la cocina con lágrimas corriendo por su rostro, una mano presionada sobre su abdomen, donde el niño crecía cada vez más grande, este niño imposible que demostraba que las acusaciones de Edmund habían sido mentiras, y se dio cuenta con una claridad cristalina repentina de que no podía retrasar más su decisión, que el niño no esperaría a que su coraje alcanzara sus circunstancias. Adrian llegó esa tarde como se había hecho costumbre, pero Catherine oyó su acercamiento con algo cercano al pánico, pues no estaba compuesta, no había reparado el daño de su llanto matutino, y cuando le abrió la puerta, vio su expresión cambiar inmediatamente de placer a preocupación, vio esos penetrantes ojos grises captar sus ojos enrojecidos y el temblor de sus manos, y él entró sin esperar invitación, cerrando la puerta contra el viento amargo, y dijo con tranquila intensidad: «¿Qué ha pasado?». Y Catherine descubrió que no podía disimular, no podía mantener la cuidadosa fachada que había construido durante semanas de sus visitas, y las palabras brotaron de ella como agua de una presa rota. Edmund está comprometido. Ha encontrado a su heredera y se casará en primavera, y yo estoy esperando un hijo suyo, su gracia. Lo he estado esperando desde antes del divorcio, aunque no lo sabía, y ahora debo decidir qué hacer, porque este niño merece algo mejor que una madre en desgracia y un padre que nos abandonó a ambos. Pero cada elección lleva a la ruina, y no sé. Y su voz se quebró por completo, y se quedó temblando en el centro de su pequeño salón, habiendo revelado el secreto que la había atormentado durante semanas, y Adrian se quedó completamente quieto por un largo momento, su rostro inescrutable, y Catherine sintió el terror atenazar su corazón ante lo que podría ver allí. Asco, quizás, o cálculo, o peor, piedad. Pero cuando finalmente se movió, fue para guiarla suavemente a una silla, para arrodillarse junto a ella de modo que sus ojos estuvieran al mismo nivel, y dijo con una calma que de alguna manera transmitía una certeza absoluta: «Entonces debemos asegurarnos de que el niño tenga todo lo que merece: protección, nombre, honor y una madre que nunca más necesite sentir vergüenza». Y Catherine lo miró fijamente a través de sus lágrimas, sin entender, y Adrian tomó su mano con gran cuidado, como si fuera algo precioso y frágil, y dijo palabras que alterarían el curso de sus vidas. «Cásate conmigo, Catherine. Déjame darte a ti y al niño mi protección, mi nombre, todo lo que tengo para ofrecer. No tienes que enfrentar esto sola». Catherine pasó la noche en un estado de agitación insomne, la propuesta de Adrian resonando en su mente
con la persistencia de una campana de iglesia que no cesaba su tañido, y se levantó con el amanecer invernal para encontrarlo ya en su puerta, su carruaje esperando en el camino, y supo sin preguntar que había venido por su respuesta, que no dejaría esto en suspenso por más tiempo, y lo invitó a pasar con manos que temblaban ligeramente mientras preparaba un té que ninguno de los dos bebería. El silencio entre ellos cargado de una intensidad que hacía que el pequeño salón de la casa de campo se sintiera imposiblemente íntimo. Él esperó hasta que ella estuvo sentada, demostrando esa paciencia que había llegado a reconocer como fundamental en su carácter, y luego dijo en voz baja: «Entiendo que tienes preguntas, Catherine. Hazlas, y te responderé con total honestidad». Y ella se encontró estudiando su rostro a la pálida luz de la mañana, buscando signos de engaño o motivos ocultos. Y finalmente expresó el miedo que la había mantenido despierta durante las largas horas oscuras. «¿Por qué harías esto? Eres un duque. Podrías tener a cualquier mujer en Inglaterra, alguien sin escándalo, sin el hijo de otro hombre. ¿Por qué atarte a mi desgracia?» Adrian guardó silencio por un largo momento, sus ojos grises sosteniendo los de ella con una intensidad que le cortó la respiración, y cuando habló, su voz llevaba un peso de consideración, como si estuviera eligiendo cada palabra con gran cuidado. Hay varias respuestas a esa pregunta, algunas más aceptables que otras. Podría decirte que es por justicia, que reclamarte a ti y al niño como míos sería la venganza definitiva contra Edmund, quien nos traicionó a ambos, y habría verdad en eso, pues confieso que la idea de su humillación me produce satisfacción. Y Catherine sintió que su corazón se hundía un poco ante esta admisión, pero Adrian continuó: «Podría decirte que es por respeto, que he llegado a conocer tu coraje y tu mente durante estas semanas, que creo que serías una duquesa de verdadera sustancia en lugar de un mero adorno, y eso también sería verdad». Y hizo una pausa, luego añadió con una vulnerabilidad que transformó sus rasgos austeros: «Pero la verdad más completa, Catherine, es que estoy cansado de estar solo, que he estado medio vivo desde la traición de Lidia, y en tu compañía he sentido algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de una verdadera asociación, de construir algo real con alguien que entiende que los corazones pueden romperse y seguir funcionando, incluso quizás volver a amar, aunque no te pido tal cosa ahora». Catherine sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante la cruda honestidad de sus palabras, ante la soledad que reconocía porque reflejaba la suya propia, y sin embargo, su mente práctica, afilada por años de navegar las manipulaciones de Edmund, no podía acallar por completo su escepticismo, y se oyó preguntar: «¿Y qué esperarías de tal matrimonio? ¿Cuál sería mi posición, mis obligaciones?» La respuesta de Adrian fue inmediata y clara: «Serías mi esposa de nombre y de ley, con todas las protecciones y privilegios que esa posición conlleva. El niño sería reconocido como mío, criado como mi heredero si es un hijo, con todas las ventajas que puedo proporcionar. En cuanto a las obligaciones, solo pediría lo que estés dispuesta a dar, Catherine. No forzaré la intimidad ni el afecto, no exigiré lo que no se ofrezca libremente. Y si deseas mantener aposentos separados y una distancia cordial, respetaré ese límite absolutamente». Y algo en Catherine cambió ante estas palabras, ante la comprensión de que él le estaba ofreciendo albedrío incluso mientras le ofrecía protección, que la veía no como un premio a ser reclamado, sino como una persona con derecho a elegir su propio camino, incluso dentro de los confines de su acuerdo, y se dio cuenta de que su debate interno ya no era entre aceptar y rechazar,
sino entre aceptar con los muros intactos o aceptar con la posibilidad de algo más, y la pregunta que subió a sus labios la sorprendió incluso a ella misma. ¿Y si, con el tiempo, esos límites cambiaran, si lo que comenzó como conveniencia se convirtiera en otra cosa, te resultaría inoportuno? Vio su expresión transformarse. Vio la esperanza encenderse en sus ojos como una llama que prende, y él dijo con una calma que de alguna manera transmitía una sinceridad absoluta: Catherine, nada sería más bienvenido, pero no te presionaré, no asumiré ni exigiré. Esperaré el tiempo que sea necesario para que te sientas lo suficientemente segura como para volver a confiar. Y en ese momento, sentada en la casa de campo de su madre, con la luz invernal entrando por las ventanas y su futuro pendiendo de un hilo, Catherine tomó su decisión, aunque dijo suavemente: necesito 3 días para considerarlo plenamente, para estar segura de que esto es lo correcto para el niño y para ambos. ¿Puedes concederme ese tiempo? Y Adrian se levantó, tomó su mano con infinita delicadeza y respondió: tómate el tiempo que necesites. No voy a ir a ninguna parte. Los 3 días que Catherine había solicitado se extendieron ante ella como una eternidad, y sin embargo, pasaron con una rapidez aterradora, y se encontró observando a Adrian con nuevos ojos durante sus visitas, mirando no solo lo que decía, sino lo que hacía, cómo se movía por el mundo cuando pensaba que no era observado, y al segundo día lo observó desde la ventana de su casa de campo, mientras se detenía para ayudar a la señora Kemple con la rueda rota de su carro, arrodillándose en el camino embarrado, sin importarle su fino abrigo, sus manos trabajando junto al aprendiz de herrero con fácil competencia, y vio cómo hablaba con el muchacho con respeto en lugar de condescendencia, cómo metía monedas en la mano de la viuda a pesar de sus protestas. Y algo en el pecho de Catherine se aflojó ante la evidencia de una bondad genuina en lugar de una nobleza actuada. Esa noche, una tormenta llegó desde el norte, una de esas tempestades de diciembre que tornaban el cielo de un oscuro amoratado y enviaban la lluvia a azotar las ventanas con insistencia violenta, y Adrian se estaba despidiendo cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Pero en cuestión de minutos el diluvio fue tal que Catherine no pudo, en conciencia, enviarlo de regreso a su propiedad, y se encontró ofreciéndole refugio con una mezcla de decoro y algo más profundo, algo que susurraba que esto era una especie de prueba, una oportunidad para ver qué había debajo de la cuidadosa cortesía que habían mantenido, y él aceptó con visible alivio, y se encontraron en la extraña intimidad de una noche no planificada. La tormenta rugiendo afuera mientras el fuego ardía abajo en el hogar de la casa de campo. Hablaron durante las largas horas mientras el viento aullaba y la lluvia tamborileaba su ritmo implacable en el tejado. Hablaron de maneras que no se habían permitido antes. Y Adrian habló de su infancia, de un padre cuyas expectativas habían sido aplastantes, y una madre que había muerto demasiado joven, de la soledad de heredar un ducado a los 23 años, y aprender que su título lo convertía simultáneamente en el hombre más buscado y más aislado de cualquier habitación. Y Catherine se encontró compartiendo cosas que nunca había dicho en voz alta: las pequeñas humillaciones de su matrimonio con Edmund, la forma en que él la miraba a través de ella en lugar de a ella, los doctores que la habían examinado como si fuera ganado y la habían declarado deficiente, y vio en los ojos de Adrian no piedad, sino reconocimiento, la comprensión de un alma herida reconociendo a otra, y en algún momento después de la medianoche, mientras la tormenta alcanzaba su crescendo, Catherine se dio cuenta de que lo que sentía no era gratitud,
ni siquiera respeto, sino algo mucho más peligroso, algo que se sentía como los primeros brotes tentativos de un afecto genuino, y comprendió con una claridad repentina que podía construir una vida con este hombre, que el matrimonio que él ofrecía no necesitaba ser meramente una transacción, sino que podría convertirse en algo real si ambos eran lo suficientemente valientes para permitirlo. Cuando el amanecer rompió pálido y acuoso sobre el paisaje empapado, Catherine preparó té en silencio mientras Adrian se paraba junto a la ventana observando las nubes en retirada, y ella se acercó a su lado, sus hombros casi rozándose, y dijo en voz baja, pero con absoluta certeza: «Tengo mi respuesta, Su Gracia. Si su oferta sigue en pie, la acepto, pero debo decirle mis condiciones». Y él se volvió hacia ella con una esperanza tan transparente que su corazón dolió, y ella continuó: «No fingiré sentimientos que aún no tengo, no ofreceré un falso afecto por obligación, pero le prometo honestidad, compañerismo y la posibilidad de que lo que comienza como un acuerdo pueda convertirse en algo verdadero». Y la respuesta de Adrian fue tomar su mano con infinita delicadeza y decir: «Eso es más de lo que me atrevía a esperar, Catherine». La honestidad y la posibilidad son una base suficiente sobre la que construir. Y así quedó decidido, allí en la casa de campo de su madre, con la luz de la mañana lavada por la tormenta entrando a raudales por las ventanas, que se casarían, y se casarían rápidamente, antes de que su condición se volviera imposible de ocultar, antes de que ninguno de los dos pudiera retirarse a la duda, y Catherine sintió el miedo y la esperanza luchando en su pecho en igual medida, pero debajo de ambos había algo que no había sentido en años: la sensación de que estaba eligiendo su propio camino en lugar de simplemente soportar el que otros le habían impuesto. La boda tuvo lugar 5 días después en la pequeña iglesia del pueblo, un edificio de piedra con ventanas estrechas que dejaban entrar solo delgados hilos de luz invernal. Y Catherine vistió un sencillo traje gris paloma que ocultaba su condición, mientras Adrian llevaba lana oscura en lugar del esplendor ceremonial que su rango podría haber exigido, y los únicos testigos fueron el vicario, su esposa y 2 sirvientes que Adrian había traído de su propiedad, personas en cuya lealtad confiaba absolutamente, y Catherine sintió la extrañeza de todo mientras pronunciaba sus votos con una voz que apenas temblaba. Esta ceremonia silenciosa, tan vastamente diferente de su primer matrimonio, con sus multitudes y flores y desayuno elaborado, y se preguntó si la simplicidad era de alguna manera más honesta, más fiel a lo que realmente se estaban prometiendo mutuamente: no pasión ni romance, sino compañerismo y protección, una transacción hecha sagrada por la necesidad mutua y la esperanza tentativa. La mano de Adrian fue firme mientras colocaba el anillo en su dedo, una pesada banda de oro con zafiros que había pertenecido a su abuela, y cuando el vicario los declaró marido y mujer, Adrian le besó la mejilla con tal delicadeza que a Catherine se le hizo un nudo en la garganta, y entonces todo terminó. Era la duquesa de Rothermere, y firmaron el registro en la sacristía, mientras el aguanieve comenzaba a repiquetear contra las ventanas, como el sonido del tiempo mismo marcando esta transformación. Y en menos de 1 hora se encontró en el carruaje de Adrian, viajando la corta distancia hasta Rothermere Hall, la gran propiedad que sólo había vislumbrado desde la distancia durante sus meses en la casa de campo. Y a medida que se acercaban por el largo camino bordeado de robles desnudos, sintió que su ansiedad se cristalizaba en algo casi como pánico,
pues esto era real ahora, irrevocable, y estaba entrando en una vida que no había imaginado ni siquiera 15 días antes. El propio Hall era magnífico de esa manera austera de las antiguas casas nobles, todo de piedra gris y ventanas con parteluces, hiedra trepando por las paredes a pesar del frío invernal, y Adrian la ayudó a bajar del carruaje él mismo y dijo en voz baja: «Esta es tu casa ahora, Catherine. He dado instrucciones de que se te obedezca en todas las cosas, que tu palabra es ley aquí tanto como la mía». Y ella escuchó en su tono tanto formalidad como algo más profundo, un deseo de darle el albedrío que le había faltado en su primer matrimonio, y asintió, sin confiar aún en su voz. Y juntos entraron en el gran vestíbulo donde el personal se había reunido para recibir a su nueva señora, y Catherine se obligó a mantenerse erguida y a reconocer cada presentación con la gracia que su madre le había inculcado desde la infancia, aunque se sentía como una impostora interpretando un papel para el que no había ensayado adecuadamente. Adrian le mostró él mismo las habitaciones principales, los salones formales, la biblioteca y la sala de música, y finalmente subieron la gran escalera hasta el ala familiar, donde abrió una puerta para revelar un conjunto de aposentos que le quitaron el aliento, todo de seda marfil y caoba pulida, un fuego ya ardiendo en el hogar y rosas de invierno dispuestas en el escritorio, y él dijo: «Estos son tuyos, enteramente tuyos. Mis aposentos están a través de esa puerta de conexión, que permanecerá cerrada a menos que tú decidas lo contrario, y he hecho colocar la llave de tu lado para que solo tú controles el acceso». Y Catherine se volvió para mirarlo, a este hombre que ahora era su esposo, y vio en su rostro tanto deseo como contención, la tensión de querer y negarse a tomar, y comprendió que cumplía lo que había prometido, que esperaría su invitación el tiempo que fuera necesario, o incluso si nunca llegaba, y dijo suavemente: «Gracias, Adrian, por todo esto, por darme una opción cuando no tenía ninguna». Y él hizo una ligera reverencia y respondió: «Solo quiero tu comodidad y seguridad, Catherine. El resto vendrá o no, según lo permitan el tiempo y la fortuna». Y luego se retiró a sus propios aposentos, y Catherine se quedó sola en sus magníficas nuevas habitaciones. Y se hundió en la silla junto al fuego y se permitió llorar, aunque no podría haber dicho si las lágrimas eran de pena, de alivio o simplemente la liberación de una tensión insoportable, y fuera de las ventanas el aguanieve se convirtió en nieve, y el invierno se asentó sobre Rothermere con el peso de una respiración contenida, y Catherine supo que ella y Adrian habían entrado en un espacio liminal, ni verdaderamente juntos ni enteramente separados, y que la forma en que salieran de esta cuidadosa convivencia determinaría si su matrimonio seguía siendo meramente un acuerdo o se transformaba en algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Los meses que siguieron a su tranquila boda se desarrollaron con la extraña cualidad de un sueño a medio recordar. Y Catherine se encontró habitando una vida que era simultáneamente más cómoda y más inquietante que cualquier cosa que hubiera conocido, pues Adrian era infaliblemente cortés, de maneras que hacían que su pecho doliera con un anhelo confuso, siempre presente, pero nunca imponente, siempre atento, pero nunca presuntuoso. Y a medida que enero daba paso a febrero y su cuerpo se hinchaba con el niño que llevaba, se volvió agudamente consciente de cada pequeño gesto que él hacía. La forma en que su mano encontraba la parte baja de su espalda cuando bajaba las escaleras, estabilizándola sin comentarios, la forma en que sus ojos la seguían a través de las habitaciones con una expresión que no podía nombrar del todo. Preocupación mezclada con algo más profundo y peligroso,
que ninguno de los dos reconocía en las cuidadosas horas diurnas de su convivencia. Descubrió su carácter en fragmentos, como si estuviera armando un mosaico con azulejos dispersos, y cada nueva revelación cambiaba su comprensión del hombre con el que se había casado, y supo que él visitaba el pueblo todos los jueves para revisar las solicitudes de los inquilinos que necesitaban ayuda, que había pagado discretamente la reconstrucción de 3 casas de campo dañadas en las tormentas de otoño, que mantenía correspondencia con reformadores agrícolas sobre la mejora del rendimiento de los cultivos para que sus inquilinos pudieran prosperar en lugar de simplemente sobrevivir. Y una vez lo encontró en la biblioteca leyéndole al nieto del ama de llaves, un niño de 7 años que estaba aprendiendo a leer, y la voz de Adrian era paciente y cálida, de maneras que hicieron que Catherine se retirara sin ser vista, su corazón latiendo extrañamente rápido con el reconocimiento de que este hombre contenía multitudes que no había imaginado, profundidades de bondad que parecía ocultar al mundo, como si la gentileza fuera de alguna manera una debilidad que debía ser ocultada. Por las noches cenaban juntos en el pequeño comedor familiar en lugar del salón de estado formal, y sus conversaciones abarcaban la literatura, la filosofía y la gestión de la propiedad, y Catherine se encontró esperando estas horas con una anticipación que la asustaba, pues entendía que lo que sentía se estaba desplazando peligrosamente de la gratitud y el respeto hacia algo que se sentía peligrosamente como un afecto genuino. Y se sorprendía a sí misma observando la luz del fuego jugar en sus rasgos y preguntándose cómo sería si su acuerdo fuera real en todos los sentidos, en lugar de esta cuidadosa actuación de matrimonio sin su intimidad, y el pensamiento le subía el calor a las mejillas y apartaba la vista, recordándose a sí misma que él había ofrecido protección, no pasión, compañerismo, no amor, y que no debía presumir más de lo que se le había prometido, ni cargarlo con sentimientos que no había invitado y que podría no querer. El niño se movía dentro de ella, ahora con creciente vigor, pequeños aleteos que se convertían en patadas definidas, y una vez durante la cena jadeó ante un movimiento particularmente fuerte, y Adrian estuvo a su lado al instante, su mano suspendida cerca de ella, pero sin tocar, preguntando si necesitaba al médico, si sentía dolor. Y ella había tomado su mano sin pensar y la había colocado contra su vientre, donde el bebé pateó de nuevo, y vio su rostro transformarse con asombro. Sus ojos se abrieron y su respiración se entrecortó, y por un momento la cuidadosa distancia entre ellos se disolvió por completo, y fueron simplemente 2 personas maravillándose ante el misterio de la vida. Y luego él retiró la mano y dio un paso atrás, y los muros se levantaron de nuevo. Pero Catherine se quedó despierta esa noche pensando en la expresión que había visto, el anhelo y la ternura desnudos, y comprendió que quizás no estaba sola en esta peligrosa deriva hacia sentimientos que no habían sido parte de su acuerdo original, pero el conocimiento solo la hizo más cautelosa, más temerosa, pues si ambos querían más, pero ninguno se atrevía a alcanzarlo. Podrían pasar años en este espacio liminal, casados pero separados, juntos pero solos, y a medida que febrero se convertía en marzo y su tiempo se acercaba, Catherine se encontró atrapada entre la esperanza y el miedo, preguntándose si el nacimiento del niño finalmente rompería el cuidadoso equilibrio que habían mantenido, o si sólo construiría los muros más altos, y fuera de sus ventanas los primeros azafranes se abrían paso a través del suelo helado, pequeños y valientes presagios de primavera
que parecían susurrar que la transformación era posible, que el invierno no duraba para siempre, si solo se tenía el coraje suficiente para alcanzar la luz. Los dolores comenzaron una tarde gris de marzo, mientras Catherine estaba en el invernadero examinando los primeros tulipanes que acababan de empezar a florecer. Y al principio confundió la sensación de opresión con las molestias ordinarias a las que se había acostumbrado, pero luego una segunda oleada llegó más fuerte y más baja, y se agarró al borde de la mesa de siembra y comprendió, con una claridad cristalina repentina, que algo iba mal, que era demasiado pronto por casi un mes y demasiado intenso para hacer los movimientos preliminares que la partera había descrito, y logró alcanzar el tirador de la campana antes de que la tercera contracción la doblara por la mitad, y en momentos la casa estalló en un caos controlado, sirvientes corriendo en busca de la partera y el médico mientras Adrian aparecía de donde quiera que hubiera estado y evaluaba la situación con una rápida mirada, y Catherine vio cómo su rostro perdía el color mientras se acercaba a su lado y decía: «Estoy aquí, Catherine. Estoy aquí. No estás sola». Y ella quiso decirle que se fuera, que esto era asunto de mujeres y no era apropiado que él lo presenciara, pero otro dolor la desgarró y se encontró agarrando su mano con una fuerza desesperada, mientras él soportaba su peso y ordenaba que prepararan sus aposentos inmediatamente. Las horas que siguieron se desdibujaron en una pesadilla de dolor y miedo, y el rostro de la partera se volvió cada vez más grave a medida que el parto avanzaba mal, el bebé llegando demasiado pronto y mal posicionado, y Catherine escuchó a la mujer conferenciar en tonos bajos y urgentes con el médico que finalmente había llegado, y comprendió a través de la neblina de su sufrimiento que podría morir allí, que las mujeres morían en el parto todo el tiempo, y que había sido tonta al pensar que estaba exenta de ese antiguo peligro. Y la idea de dejar esta vida justo cuando había comenzado a encontrar la felicidad en ella le pareció insoportablemente cruel, pero entonces otra contracción la atenazaba y no había lugar para la filosofía, solo la realidad animal del dolor y la necesidad desesperada de sobrevivirlo. Adrian se negó a irse a pesar de las protestas escandalizadas de la partera, y a Catherine ya no le importaba el decoro, no le importaba nada excepto el ancla de su presencia, y vio que su legendaria compostura se había hecho añicos por completo, que sus manos temblaban cuando le limpiaba la frente con paños fríos, y su voz se quebraba cuando le murmuraba palabras de aliento, y una vez entre contracciones abrió los ojos para encontrarlo rezando, este hombre que le había dicho una vez que había perdido la fe hacía años, y comprendió que su terror por ella era absoluto y sin disimulo, y algo en su pecho se abrió de golpe al reconocer que ella le importaba, que realmente le importaba de maneras que iban mucho más allá del deber o el acuerdo o incluso la amistad. Cuando el bebé finalmente llegó en las oscuras horas antes del amanecer, fue con un torrente de agonía que hizo gritar a Catherine a pesar de su determinación de mantener la dignidad, y luego de repente hubo liberación y el fino llanto de un infante, y la partera decía: «Un hijo, su gracia, tiene un hijo». Y la visión de Catherine se llenó de lágrimas y agotamiento mientras le colocaban a la pequeña criatura chillona sobre el pecho, y era tan pequeño, aterradoramente pequeño, su piel ligeramente azulada y sus llantos débiles. Y el médico hacía cosas que ella no podía seguir del todo, mientras Adrian permanecía congelado junto a la cama, mirando al niño con una expresión de tal asombro y miedo desnudos que el corazón de Catherine dio un vuelco y susurró: «Adrian». Y él se arrodilló junto a la cama y tocó la diminuta mano del bebé con un dedo cuidadoso y dijo con voz áspera por la emoción: «Es perfecto, Catherine, es absolutamente perfecto». Y entonces sus ojos
se encontraron con los de ella, y vio en ellos todo lo que nunca había dicho, todos los cuidadosos muros finalmente demolidos por la extremidad de esta noche. Y él dijo: «Pensé que te perdería, pensé». Y su voz se quebró por completo, y apoyó la frente en su hombro, y ella sintió sus lágrimas mojar su piel, y levantó su mano libre hacia su cabello, y dijo suavemente: «Estoy aquí, ambos estamos aquí». Y el bebé se calmó entre ellos como si sintiera la importancia de este momento, y Adrian levantó la cabeza y la miró con tal intensidad que a Catherine se le cortó la respiración, y él dijo: «Te he amado desde que te vi por primera vez, hace años, en otro baile donde bailaste con Edmund, y sonreíste a algo que dijo, y pensé que nunca había visto a nadie tan hermosa, tan llena de gracia, y te he amado a través de cada momento desde entonces, a través de tu matrimonio, y tu sufrimiento, y tu exilio. Y me casé contigo, no por deber o venganza, sino porque no podía soportar verte luchar sola, cuando tenía el poder de protegerte. Y este niño es mío ahora, en todos los sentidos que importan. Mío porque tú eres mía. Si me aceptas, si después de todo me atrevo a esperar». Y Catherine lloraba abiertamente ahora. Toda la cuidadosa contención de sus meses juntos disolviéndose en la cruda vulnerabilidad de esta confesión, y dijo: «Sí, Adrian, sí, te acepto, te tengo. Me he estado enamorando de ti día a día, sin atreverme a nombrarlo, y tenía tanto miedo de que nunca me vieras como algo más que una obligación. Pero te amo, te amo». Y él la besó entonces con infinita ternura, a pesar del jadeo sorprendido de la partera. La besó mientras el bebé yacía entre ellos, y el amanecer comenzaba a despuntar fuera de las ventanas, y Catherine probó la sal y la promesa, y el comienzo de algo que había creído perdido para siempre, la posibilidad de ser amada, no por deber o apariencia, o los hijos que pudiera dar, sino por sí misma, por la mujer que era debajo de todos los roles y expectativas. Y cuando Adrian finalmente se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas y alegría, y susurró: «Mi esposa, mi amor, mi Catherine». Y ella supo que lo que viniera después lo enfrentarían juntos, verdaderamente juntos, y que el cuidadoso acuerdo que habían mantenido se había transformado por fin en algo real y feroz, y que valía cada momento de dolor que había costado llegar a este punto de quiebre donde la honestidad finalmente podía florecer. La felicidad que había florecido en el tranquilo santuario de los aposentos de Catherine duró exactamente 9 días antes de que el mundo se entrometiera con todas sus duras complicaciones, pues la noticia se había extendido a través de la intrincada red de sirvientes y chismes del pueblo de que la duquesa de Rothermere había dado a luz a un hijo. Y la noticia viajó con la rápida inevitabilidad del fuego sobre la hierba seca hasta que llegó a Londres y a los oídos de Lord Edmund Ashford, quien había estado disfrutando de la renovada atención que conllevaba su compromiso con la señorita Arabella Hartfield, la hija de un banquero cuya fortuna restauraría sus propiedades en declive, y Catherine estaba en la guardería con el bebé cuando escuchó la conmoción en la planta baja, voces alteradas en el vestíbulo de entrada que subían a través de la antigua casa, y reconoció el tono de Edmund incluso antes de que la puerta se abriera de golpe y Adrian apareciera con la mirada asesina, diciendo secamente: «Está aquí, exige verte a ti y al niño, y Catherine, necesito que me digas qué quieres que haga, porque estoy peligrosamente cerca de matarlo donde está». Ella había sabido que esta confrontación llegaría eventualmente, la había representado en su mente durante las noches de insomnio,
pero la realidad todavía hacía que sus manos temblaran mientras colocaba cuidadosamente al bebé en su cuna, enderezaba los hombros y decía con más calma de la que sentía: «Lo veré, pero tú estarás conmigo, y Adrian, él no tiene poder aquí, ya no». Y vio un fuego feroz y protector brillar en los ojos de su marido mientras él asentía y le ofrecía su brazo, y juntos descendieron las escaleras hasta donde Edmund esperaba en el salón, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Y él se volvió cuando entraron, y Catherine vio que parecía mayor, más duro, con líneas de disolución alrededor de su boca y ojos que hablaban de demasiada bebida y muy poco sueño. La mirada de Edmund se dirigió inmediatamente a la figura aún hinchada de ella, y su expresión se torció con algo entre el triunfo y la ira, mientras decía sin preámbulos: «Estabas encinta cuando me divorcié de ti, me engañaste deliberadamente, y ese niño es mío por ley y por sangre, y he venido a reclamar lo que es legítimamente mi propiedad». Y Catherine sintió que Adrian se tensaba a su lado, pero ella dio un paso adelante, encontrando su voz y su coraje de maneras que nunca había logrado durante su matrimonio, y dijo claramente: «Tú afirmaste que yo era estéril ante toda la sociedad, me humillaste y me echaste sin provisión ni protección, no querías tener nada que ver conmigo ni con ningún posible hijo, y no tienes ningún derecho aquí, Edmund, ninguno en absoluto». Vio su rostro oscurecerse de furia mientras se volvía hacia Adrian y gruñía: «Tú planeaste esto, ¿verdad? Te casaste con ella sabiendo que llevaba a mi heredero solo para fastidiarme, para robar lo que debería ser mío, y por Dios que te llevaré a los tribunales, expondré esta conspiración y reclamaré a mi hijo». Pero la voz de Adrian cuando habló era fría como la escarcha de invierno, y el doble de cortante cuando dijo: «No harás nada de eso, Edmund, porque me he tomado la libertad de investigar tus asuntos con bastante detalle estos últimos meses, y he descubierto información fascinante sobre tus deudas. Debes casi 30,000 libras a varios acreedores, algunos de ellos bastante dudosos, y has estado falsificando tus cuentas al padre de tu prometida, y tengo documentación de todo ello. Y si intentas cualquier acción legal contra mi esposa o mi hijo, me aseguraré de que cada escándalo, cada deuda impagada, cada mentira se haga pública, y tu compromiso se disolverá y probablemente enfrentarás cargos criminales por fraude». Catherine vio cómo el color desaparecía del rostro de Edmund, mientras el peso total de su posición se hacía evidente. Lo vio mirar entre ella y Adrian, y comprender que ya había perdido, que cualquier poder que una vez había tenido sobre ella se había ido, quemado por la protección de un hombre que la amaba y el peso legal de un ducado que superaba con creces un simple vizcondado, y los hombros de Edmund se hundieron ligeramente antes de que su orgullo se reafirmara y escupiera. Se merecen el uno al otro, la esposa estéril y el duque amargado. Pero ese niño sigue siendo mío por sangre, y no puedes cambiar eso. Y Catherine se sorprendió a sí misma al reír, un sonido sin humor pero lleno de fuerza, y dijo: «La sangre no significa nada sin amor, Edmund, y nunca lo has entendido. Él no es tu hijo de ninguna manera que importe, y necesitas irte ahora y no volver jamás». Se quedaron en un tabló por un largo momento, el peso de la historia y la traición espeso en el aire entre ellos, y luego Edmund se dio la vuelta y salió de la habitación, y Catherine oyó la puerta principal cerrarse de un portazo con una finalidad que se sintió como el cierre de un capítulo, y se tambaleó ligeramente, y Adrian la sostuvo de inmediato, abrazándola mientras temblaba con el efecto de la adrenalina y el alivio, y él murmuró contra su cabello: «Estuviste magnífica, Catherine, absolutamente magnífica».
y ella se aferró a él, y pensó que quizás finalmente se estaba convirtiendo en la mujer que siempre había esperado ser, lo suficientemente fuerte como para defender lo que importaba, lo suficientemente valiente como para reclamar su propia felicidad a pesar de los fantasmas que acechaban su pasado. Adrian tomó su decisión esa misma noche, mientras estaban sentados juntos en la biblioteca, con el bebé durmiendo en los brazos de Catherine, y dijo con tranquila determinación: «No podemos vivir en las sombras esperando que Edmund ataque de nuevo. Debemos tomar la ofensiva y controlar la narrativa antes de que intente envenenar a la sociedad contra nosotros». Y Catherine sintió que su estómago se encogía de aprensión, incluso mientras reconocía la sabiduría de sus palabras. Y 3 días después, las invitaciones fueron enviadas en papel crema grueso con bordes dorados, convocando a la flor y nata de la sociedad a un gran baile en Rothermere House en Londres. Y Catherine observó los preparativos con un terror creciente, pues no se había enfrentado a la alta sociedad desde su humillación, no se había presentado ante el juicio colectivo de esas multitudes brillantes que habían presenciado su desgracia, y la idea de hacerlo ahora, con toda la complicada verdad de su situación, la hizo querer huir de vuelta al campo y esconderse para siempre. Pero Adrian fue paciente y firme mientras la ayudaba a prepararse, contratando a una modista que creó un vestido de seda de un profundo azul zafiro que hacía sus ojos luminosos y su figura regia a pesar de la suavidad que quedaba del parto, y le dio un collar de diamantes que había pertenecido a su madre con una ternura que le hizo arder los ojos, y la noche del baile llegó con la inevitabilidad de la marea, y Catherine se paró en lo alto de la gran escalera de Rothermere House, mirando a los invitados reunidos que habían venido por curiosidad o lealtad, o la simple incapacidad de rechazar una invitación ducal, y vio rostros familiares de su vida pasada, mujeres que una vez la llamaron amiga y hombres que habían bailado con ella, y vio la especulación en sus ojos y los susurros detrás de los abanicos, y Adrian tomó su mano, la apretó suavemente y susurró: «Eres la duquesa de Rothermere, eres mi esposa y no tienes nada de qué avergonzarte». Y juntos descendieron al brillante caos del salón de baile, donde los candelabros resplandecían, y la música crecía, y el aire zumbaba con chismes apenas reprimidos. Catherine se movió durante la noche, en un estado de conciencia elevada, conversando con matronas que la miraban con todo, desde simpatía hasta sospecha, bailando un vals con Adrian que se sintió como una declaración pública, y sabía que todos esperaban algo, alguna revelación o escándalo, y vio a Edmund llegar a mitad de la noche, con el rostro duro y su prometida notablemente ausente, y se posicionó cerca de los refrescos observándolos con malicia apenas disimulada, y Catherine sintió el peso de la historia presionándola hasta que Adrian le tocó el codo y la guió al centro de la sala donde la orquesta se había detenido, y él levantó la mano para pedir silencio. Y la multitud se calló con la rápida obediencia que se otorga al poder y al rango, y la voz de Adrian sonó clara y autoritaria mientras decía: «Mis lores y ladies, los he invitado aquí esta noche para compartir mi profunda alegría y para hacer un anuncio que concierne al futuro de la línea Rothermere». El corazón de Catherine martilleaba contra sus costillas mientras Adrian continuaba, su mano firme en la parte baja de su espalda. «La duquesa de Rothermere me ha bendecido con un heredero, un hijo nacido sano y fuerte, y lo reclamo pública y orgullosamente como mío, como el futuro duque de Rothermere, y me opondré a cualquier hombre que cuestione su legitimidad o su lugar en esta familia». Y el salón de baile estalló en un caos de jadeos y susurros frenéticos, y Catherine vio el rostro de Edmund contraerse de rabia y humillación.
y vio a otros calculando tiempos y decoro, pero también vio a la marquesa viuda de Westbrook, una mujer cuya opinión tenía el peso de décadas, dar un paso adelante y decir claramente: «Los felicito a ambos, sus gracias, el niño es bendecido por tener padres tan devotos». Y su respaldo fue como la ruptura de una presa, y otras voces se alzaron en acuerdo, y Adrian se volvió hacia Catherine y le besó la mano con ceremonia deliberada, y ella comprendió que él acababa de reescribir su narrativa frente a todos los que importaban, que la había reclamado a ella y a su hijo con una finalidad que trascendía la biología o el escándalo. Y cuando se atrevió a mirar a Edmund al otro lado de la sala, vio que se había puesto pálido e inmóvil, y supo con absoluta certeza que su poder para herirla estaba finalmente e irrevocablemente roto. Aplastado bajo el peso de la autoridad ducal de Adrian y la declaración pública que hacía a James intocable, y sintió algo como alas desplegándose en su pecho, la primera verdadera bocanada de libertad que había tomado en más tiempo del que podía recordar. La mañana después del baile amaneció fría y brillante, y Catherine se despertó con la peculiar sensación de haber cruzado un umbral invisible del que no podía haber retorno, y para el mediodía las tarjetas de visita habían comenzado a llegar en tal número que el mayordomo de Adrian parecía positivamente abrumado mientras las presentaba en una bandeja de plata, y Catherine se sentó en el salón con el corazón en la garganta mientras clasificaba los nombres, viendo algunos que esperaba y otros que la sorprendían por su presencia o su notable ausencia. Y Adrian apareció a su lado con té y dijo en voz baja: «No tienes que recibir a nadie que no desees ver, Catherine. Eres la duquesa de Rothermere, y eso te da el privilegio de elegir». Pero ella negó con la cabeza, enderezó la espalda y dijo: «No, debo enfrentar esto, debo demostrarles que no estoy avergonzada». Y así la tarde se desarrolló en una serie de visitas que se sintieron como pequeños juicios, cada uno probando su compostura y su resolución de diferentes maneras. La marquesa viuda de Westbrook fue la primera, su rostro anciano amable y sus palabras cuidadosamente elegidas mientras decía: «He conocido a demasiadas mujeres destruidas por la crueldad de hombres que las culparon por circunstancias fuera de su control, y veo en usted una fuerza que merece apoyo en lugar de censura». Y su respaldo tuvo un peso que se extendió a través de las visitas posteriores, y Lady Pemberton llegó con una curiosidad apenas velada, y se fue con un respeto a regañadientes después de que Catherine respondiera a sus preguntas inquisitivas con firme dignidad, y la señora Hartwell, quien una vez fue la mejor amiga de Catherine antes del divorcio, llegó con lágrimas en los ojos y disculpas en los labios, diciendo: «Debería haber escrito, debería haber visitado, fui una cobarde, y lo siento». Y Catherine descubrió que el perdón llegaba más fácilmente de lo que había imaginado, pues ahora entendía el miedo paralizante a la ruina social que gobernaba tantas vidas. Pero también hubo los desaires, deliberados y agudos, las damas que habían aceptado la invitación al baile, pero que conspicuosamente no visitaron después. Y Catherine sintió cada ausencia como una pequeña herida, incluso mientras se decía a sí misma que no importaban, y estaba Lady Ashford, la madre de Edmund, que llegó sin anunciarse y se sentó rígida en el salón y dijo con un veneno apenas controlado: «Has destruido la reputación de mi hijo y has robado a su heredero, y nunca te lo perdonaré». Y Catherine sintió la presencia de Adrian detrás de su silla como un escudo mientras respondía con una calma sorprendente: «Su hijo se destruyó a sí mismo por sus propias decisiones, y el niño que di a luz
merecía algo mejor que un padre que lo habría visto como nada más que una propiedad. Y la mujer mayor se fue en una tormenta de sedas susurrantes y furia impotente, y Catherine descubrió que sólo sentía lástima por una mujer tan atada por el orgullo que no podía ver la verdad ante ella. A través de todo, Adrian permaneció firme, apareciendo a intervalos para ver cómo estaba, trayendo refrescos, interceptando a los invitados particularmente difíciles con su autoridad ducal, y Catherine se dio cuenta de que su apoyo no era meramente actuado, sino genuino, que realmente la veía como su compañera y su igual a pesar de todas las complicaciones de su unión. Y cuando el último visitante se había ido y la casa quedó en silencio, lo encontró en la biblioteca con James, durmiendo en el hueco de su brazo, y la vista de ellos juntos hizo florecer algo cálido y precioso en su pecho. Y Adrian levantó la vista, sonrió y dijo: «Estuviste notable hoy. Los enfrentaste a todos con tanta gracia». Y Catherine se sentó a su lado, tomó cuidadosamente al bebé en sus propios brazos y dijo: «No podría haberlo hecho sin ti, Adrian. Me has devuelto algo que creía haber perdido para siempre, la capacidad de mantener la cabeza alta y reclamar mi propio valor». Y se sentaron juntos en un silencio cómplice mientras la luz del sol de primavera entraba a raudales por las ventanas e iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire. Y Catherine pensó que quizás así era la felicidad, no grandes gestos ni declaraciones dramáticas, sino momentos tranquilos de apoyo mutuo y confianza creciente. Y se dio cuenta de que James estaba prosperando, ganando peso y fuerza con cada día que pasaba, y habían decidido juntos llamarlo James Alexander Blackwood. Y cuando lo bautizaron la semana siguiente en la capilla de Rothermere, la iglesia estaba llena de aquellos que habían elegido apoyarlos, y la primavera había llegado de verdad. Los jardines rebosantes de narcisos y cerezos en flor, y Catherine vio en la renovación estacional un símbolo de su propia transformación, del invierno estéril de su primer matrimonio a esta primavera tentativa y esperanzadora de nuevos comienzos. Los meses que siguieron se desarrollaron con una suave inevitabilidad que Catherine nunca había conocido en su primer matrimonio, y para mediados de verano había asumido plenamente el manto de duquesa de Rothermere, moviéndose a través de las responsabilidades de dirigir la casa y gestionar las obligaciones sociales con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma, y descubrió que Adrian la había estado preparando discretamente para este papel todo el tiempo, a través de sus pacientes explicaciones y su apoyo constante. Y la transformación de su relación de una formalidad cuidadosa a una intimidad genuina ocurrió tan gradualmente que Catherine no pudo señalar un solo momento en que todo cambió, sino que fue una acumulación de pequeños gestos y noches tranquilas que se construyeron unos sobre otros como capas de seda, hasta que una mañana despertó en su aposento y se dio cuenta de que extrañaba la presencia de Adrian a su lado, con un dolor que no tenía nada que ver con la gratitud o la conveniencia y todo que ver con el amor. Comenzó con necesidades prácticas, la noche en que James tuvo cólicos y no dejaba de llorar, y Catherine había estado paseando por la guardería durante horas cuando Adrian apareció en su bata de dormir y simplemente le quitó al bebé de los brazos y dijo: «Ve a descansar, yo caminaré con él». Y ella había estado demasiado agotada para protestar, y cuando despertó horas después, encontró a Adrian dormido en la silla junto a su cama con James tranquilo contra su hombro, y la vista le había hecho un nudo en la garganta de la emoción, y después de eso, los límites entre sus aposentos separados se volvieron cada vez más porosos,
con Adrian apareciendo para ayudar con las tomas nocturnas, o Catherine buscándolo cuando James hacía algo nuevo y encantador. Y había noches tranquilas en la biblioteca, donde ella se sentaba con su costura mientras él leía en voz alta poesía o filosofía, y descubrió que su voz calmaba algo inquieto en su alma, y también había risas, genuinas y sin reservas, como la tarde en que James vomitó sobre el chaleco impecablemente confeccionado de Adrian, y en lugar de mostrar irritación, Adrian se había reído con un deleite tan puro que Catherine se había unido a él, y se habían desplomado juntos en el sofá en un ataque de risa que se sintió como un pequeño milagro. Catherine observó a Adrian transformarse ante sus ojos, la severa reserva ducal derritiéndose para revelar a un hombre de una calidez y alegría inesperadas, y él estaba dedicado a James con una ternura que no tenía nada que ver con el deber y todo que ver con el amor genuino, y lo vio enseñarle a su hijo canciones de cuna y hacer caras graciosas para provocar sonrisas, y una vez lo encontró simplemente sosteniendo al bebé dormido y mirándolo con una expresión de asombro tan profundo que tuvo que darse la vuelta para ocultar sus lágrimas, y se dio cuenta de que Adrian había estado solo durante tanto tiempo, que su aislamiento había sido tan completo como el de ella, y se estaban curando mutuamente a través de estas pequeñas intimidades diarias, a través de la construcción de algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. La noche en que finalmente se mudó permanentemente a su aposento ocurrió sin una discusión formal. Fue simplemente que se había quedado dormida a su lado después de haber estado hablando hasta altas horas de la noche sobre sus esperanzas para el futuro de James, y cuando despertó en la luz gris del amanecer y encontró su brazo alrededor de su cintura y su aliento cálido contra su cabello, no sintió alarma, sino una profunda sensación de corrección, y Adrian se movió, abrió los ojos y la miró con una pregunta en sus profundidades, y Catherine respondió acercándose y presionando su palma contra su mejilla, y él la besó con una reverencia que le hizo entender que esto no era meramente deseo, sino algo mucho más precioso, y después, mientras yacían juntos en el enredo de sábanas con el sol de la mañana pintando rayas en el suelo, Adrian susurró: «Nunca me atreví a esperar que pudieras llegar a amarme a cambio». Y Catherine se dio cuenta con una sacudida de que sí lo amaba, profunda y completamente, no con la pasión desesperada de la juventud, sino con algo más sustancial y duradero, y dijo: «Soy verdaderamente feliz, Adrian. Quizás por primera vez en mi vida soy verdaderamente feliz». Y lo decía con cada fibra de su ser, y a medida que el verano se profundizaba en su abundancia dorada, Catherine se encontró transformada no solo en circunstancia, sino en espíritu, ya no la mujer rota que había huido avergonzada, sino alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien capaz tanto de recibir como de dar amor sin reservas. La noticia les llegó en una mañana gris de otoño, cuando las hojas habían comenzado su rendición anual al viento, y el abogado de Adrian llegó con informes de que el compromiso de Edmund con la joven heredera se había disuelto entre susurros de irregularidades financieras y preguntas sobre su carácter que aparentemente habían resultado demasiado para el prudente padre de la novia, y Catherine sintió un complejo nudo de emociones al escuchar los detalles, una mezcla de vindicación y algo que podría haber sido lástima por el hombre que una vez fue su esposo, pero antes de que pudiera procesar completamente esta información, llegó otra carta 3 días después, esta entregada directamente a Catherine y escrita de puño y letra de Edmund, y las palabras eran alternativamente suplicantes y amenazantes, afirmando que había sido arruinado por mentiras y que ella le debía una recompensa por el daño que su nuevo matrimonio
había causado a su reputación, y había una sugerencia apenas velada de que podría hacer públicas ciertas afirmaciones sobre la paternidad de James si ella no proporcionaba asistencia financiera, y las manos de Catherine temblaron al leerla, no precisamente de miedo, sino de ira, porque Edmund todavía intentara manipular y controlar incluso desde su posición disminuida. Llevó la carta inmediatamente a Adrian, quien la leyó con una expresión que se fue volviendo progresivamente más fría hasta que su rostro podría haber sido tallado en mármol, y dijo en voz baja: «Finalmente ha sobrepasado los límites de la redención». Y Catherine vio en sus ojos una furia que era tanto más peligrosa por ser completamente controlada, y Adrian convocó a su abogado y a su hombre de negocios y pasó la tarde encerrado en su estudio, y cuando salió al ponerse el sol, encontró a Catherine en la guardería con James y dijo: «Edmund vendrá aquí mañana. He enviado un recado de que lo recibiremos, y esto terminará de una vez por todas». Y Catherine sintió que su espalda se enderezaba con resolución mientras asentía y decía: «Lo enfrentaremos juntos, como hemos enfrentado todo lo demás». Y la expresión de Adrian se suavizó mientras se acercaba a ella, le daba un beso en la frente y murmuraba: «Eres la mujer más fuerte que he conocido, y no te hará daño a ti ni a nuestro hijo de nuevo». Edmund llegó la tarde siguiente en un carruaje de alquiler que decía mucho sobre sus circunstancias reducidas, y fue conducido al salón formal donde Catherine y Adrian esperaban lado a lado, presentando un frente unido que debió ser inmediatamente evidente, y Edmund parecía mayor de lo que Catherine recordaba, su rostro marcado por la disipación y su ropa, aunque cara, mostrando signos de desgaste, y comenzó con bravuconería, exigiendo ayuda como si fuera su derecho, hablando de su antiguo matrimonio como si le diera un derecho permanente sobre sus recursos, y Catherine sintió la mano de Adrian encontrar la suya bajo los pliegues de su falda, y extrajo fuerza de ese apoyo silencioso, mientras decía con una calma notable: «Me divorciaste pública y cruelmente, Edmund. Cortaste todos los lazos entre nosotros y no tienes ningún derecho sobre mí o mi hijo». Y el rostro de Edmund se sonrojó de ira mientras se volvía hacia Adrian y decía: «Robaste lo que era mío, tanto la mujer como el heredero, y pagarás por ese robo». Pero Adrian simplemente sonrió, una expresión fría y terrible, y sacó de su bolsillo un fajo de documentos y dijo: «Tengo aquí pruebas de tus deudas, que suman más de 15,000 libras, y documentación de tus intentos de estafar a inversores en una empresa naviera que nunca existió, y declaraciones de testigos sobre tu comportamiento hacia 3 mujeres diferentes de dudosa virtud a las que prometiste matrimonio mientras aún estabas comprometido con la señorita Hartford». Y con cada revelación, Edmund se ponía más pálido. Y Adrian continuó con una precisión implacable: «Si alguna vez contactas a mi esposa de nuevo, si alguna vez mencionas el nombre de James en público, si haces cualquier intento de interferir en nuestras vidas, me aseguraré de que estos documentos lleguen no solo al magistrado, sino a todos los periódicos y hojas de escándalo de Londres, y lo poco que queda de tu reputación será completamente destruido. ¿Me entiendes?». Y Edmund entendió. Catherine pudo verlo en el colapso de sus hombros y la derrota en sus ojos, y se fue sin otra palabra, subiendo a su carruaje de alquiler y desapareciendo por el camino, y en 15 días supieron que había abandonado Londres por completo, retirándose a algún rincón lejano del país donde su nombre y su vergüenza eran desconocidos. Y Catherine se quedó en la ventana observando la lluvia de otoño, y no sintió triunfo, sino una profunda sensación de libertad, como si la última cadena que la ataba a ese pasado doloroso finalmente
se hubiera roto, y cuando Adrian se acercó a su lado y preguntó suavemente, ¿estás bien? Ella se volvió hacia él con lágrimas en las mejillas y dijo, estoy libre, verdaderamente libre por fin. Y él la rodeó con sus brazos y la sostuvo mientras lloraba, no de pena, sino de alivio, y el pasado fue finalmente e irrevocablemente enterrado. Había pasado un año desde el nacimiento de James, y el otoño había regresado para pintar el campo en tonos de ámbar y carmesí, pero esta vez la estación no le hablaba a Catherine de finales y tristezas, sino de abundancia y cosecha, de la plenitud que llega después de un cultivo paciente. Y ella se paró en la ventana de su finca rural, observando a Adrian en los jardines de abajo con su hijo, y James ahora caminaba con la determinación inestable de un niño que acababa de cumplir su primer año, y Adrian se agachaba a su lado, señalando las hojas brillantes y las rosas tardías, y la mano de Catherine descansaba inconscientemente sobre la suave hinchazón de su vientre, donde crecía una nueva vida, este niño innegablemente de Adrian, concebido en amor en lugar de deber, y el conocimiento la llenaba de una alegría tan profunda que a veces le traía lágrimas a los ojos en momentos inesperados. La transformación de sus vidas parecía nada menos que milagrosa cuando se permitía reflexionar sobre ella. Y a menudo pensaba en la mujer rota que había huido por las calles empapadas de lluvia con un solo baúl, y se preguntaba si esa Catherine podría haber imaginado este futuro, esta plenitud, este sentido de pertenencia tan completo que a veces tenía que recordarse a sí misma que era real y no simplemente un sueño del que podría despertar. Y Adrian también había cambiado. La severa reserva que una vez lo había definido ahora sólo visible en sus tratos con el mundo exterior, mientras que en la privacidad de su hogar era gentil y juguetón, dedicado a James con el verdadero amor de un padre y atento a Catherine con el afecto genuino de un esposo. Y ella había aprendido la geografía de sus sonrisas, la rara y completa que transformaba su rostro por completo, y la pequeña curva privada de sus labios que estaba reservada solo para ella, y atesoraba ambas. Se habían establecido permanentemente en la finca rural después de la derrota final de Edmund, prefiriendo la paz de la vida rural a las exigencias de la sociedad londinense, aunque mantenían la casa de la ciudad y hacían apariciones ocasionales cuando el deber lo requería. Y Catherine había descubierto que tenía talento para la gestión de la propiedad, y Adrian la consultaba sobre decisiones relativas a los inquilinos y mejoras, tratando sus opiniones con un respeto que habría sorprendido a quienes la recordaban como la esposa disminuida de Edmund, y juntos habían creado algo que ninguno de los dos había poseído antes, una verdadera asociación construida sobre el respeto mutuo y un amor cada vez más profundo, y la propia finca parecía responder a su felicidad. Los jardines floreciendo y la casa funcionando con una eficiencia suave, y los inquilinos hablaban bien de ellos en el pueblo, y Catherine había comenzado a ayudar discretamente a mujeres en circunstancias difíciles, proporcionando empleo en la casa o ayuda para encontrar situaciones en otros lugares, y Adrian apoyaba estos esfuerzos sin dudarlo, comprendiendo quizás que ella estaba sanando sus propias heridas al ayudar a otros. Esa noche, después de que James hubiera sido acostado en la guardería con su devota niñera, Catherine y Adrian se sentaron juntos en la biblioteca donde habían pasado tantas horas tranquilas en los primeros días de su matrimonio, pero ahora no había una distancia cuidadosa entre ellos. Y ella estaba acurrucada a su lado con el brazo de él alrededor de sus hombros y su cabeza descansando en el hueco donde su cuello se unía a su hombro,
y el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, arrojando una luz cálida sobre las paredes forradas de libros, y la mano de Adrian se movía suavemente sobre su vientre buscando el aleteo de movimiento que aún era demasiado débil para que nadie más que Catherine lo percibiera. Y ella cubrió su mano con la suya y dijo en voz baja: «Nunca pensé que podría ser tan feliz. Nunca me atreví a imaginar que la vida pudiera contener tanta satisfacción». Y Adrian se volvió para darle un beso en la sien y murmuró: «Me has dado todo lo que nunca supe que necesitaba, una familia, un hogar que es más que una simple casa, una razón para despertarme cada mañana con gratitud en lugar de deber». Y Catherine levantó su rostro hacia él y dijo con el mismo asombro que había sentido un año atrás, pero ahora sin miedo ni vacilación: «Te amo, Adrian, tan completamente que a veces no puedo comprender cómo vivía antes sin saber cómo se sentía esto». Y él la besó entonces con infinita ternura, y más tarde, mientras subían las escaleras hacia su aposento compartido con los dedos entrelazados, Catherine pensó que el otoño ciertamente había regresado, pero traía consigo no el frío de la pérdida, sino el calor de la cosecha, no el recuerdo de la vergüenza, sino la promesa de una abundancia continua, y se había transformado de una mujer que la sociedad había descartado como rota en alguien completa y amada, y el milagro de ello nunca dejaría de llenarla de un asombro silencioso.